Bien, buenos días. Déjeme comenzar agradeciendo el privilegio que para mí supone el poder dirigirme a ustedes, sobre todo después de estas intervenciones tan brillantes y tan llenas de contenido del presidente Calderón, de la ministra Báñez, del presidente de la Comunidad de Madrid, y gracias a la directora de Madrid Excelente por contar conmigo. En gran medida mi intervención va a ser muy complementaria de las palabras que hemos escuchado anteriormente y si acaso algo añadiré serán cuestiones de matiz, mirando un poco hacia el futuro. Así que básicamente los mensajes que quería trasladar son tres. En primer lugar, que por primera vez desde el inicio de la crisis, los datos nos llevan a pensar que los sesgos en la situación, si se producen, van a ser al alza. Es decir, las sorpresas, si las tenemos, van a tender a ser positivas. Por ejemplo, los datos de esta mañana de paro y de empleo. Y en esto hay una coincidencia plena con las intervenciones anteriores. Y es algo que realmente esta sociedad se merece. Pero el segundo mensaje es que si no se continúan haciendo cosas desde el lado de quienes tienen la capacidad de liberar las fuerzas de la sociedad y de la empresa, corremos el riesgo de que no se consolide esta tendencia nueva. Así que la complacencia en este momento sería la peor consejera para consolidar lo que estamos viendo que ocurre ante nuestros ojos. Son reformas que España debe continuar introduciendo o reformas en las que debe seguir profundizando, y no solo a nivel nacional, sino también como jugador del equipo europeo a nivel europeo. Estos son los tres mensajes que quisiera trasladar. En cuanto a el primero, los sesgos en la actividad económica, las sorpresas que estamos recibiendo son sorpresas que van en sentido positivo. Y realmente es muy revelador, porque cuando uno echa la vista atrás, todo lo que se encuentra apunta en la misma dirección. Hace año y medio, 1 de cada 4 expertos en previsión económica decían en 2014 España seguirá retrocediendo, seguirá cayendo la producción. Hoy nadie dice eso. Al contrario, hoy la discusión es ¿cuántos especialistas creen que la producción va a crecer más de un 1%? Muy pocos dan una cifra menor. Esto es revelador. Nadie prevé una contracción económica y muy probablemente este año las previsiones iniciales, que eran muy pesimistas de algunos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional no hace tanto decía 0,2, luego ha revisado a 0,6, vemos que se están poniendo los expertos en torno al 1%, el Gobierno 1,2%, cada vez se va más en esa dirección y además con fundamento. En este caso no es un optimismo injustificado. El factor más importante que hay detrás de todo esto, y lo ha dicho la ministra Báñez, así como sotto voce, pero hay que decirlo muy alto, es la gran resistencia que ha demostrado esta sociedad, la sociedad española, y el papel que han jugado a la vanguardia de todo esto sus empresas, grandes y pequeñas, y sobre todo las exportadoras. Estas han sido realmente las que han estado en la vanguardia, los heraldos de la recuperación. En 2012, cuando estábamos sufriendo lo peor de la crisis, nuestras empresas exportadoras ya estaban aumentando sus cuotas de exportación a niveles y ritmos muy superiores al resto de Europa. Pero sin duda, aparte de la sociedad y sus empresas, el factor principal que ha dado soporte a todo esto ha sido la actitud y las decisiones tomadas en el ámbito comunitario, porque sin ellas el resto no podría haber ocurrido. Cuando nuestros líderes deciden crear una unión bancaria y el Banco Central Europeo anuncia que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar la estabilidad del euro, en ese momento se sienta un suelo firme sobre el cual hay tiempo o se establece un puente que permite a las autoridades tomarse su tiempo en introducir las reformas que este país necesitaba. Hay muchos datos para el optimismo durante este año y los que vienen. Algunos se han expresado aquí. Los datos de actividad económica, por ejemplo, pues los estamos viendo. Estamos viendo crecimientos del PIB del 0,4 trimestral, podemos estar en torno a 0,5 a fin de año, y entrar en el año 2015 con tasas de crecimiento cercanas al 2% anual. Esto es extraordinario y en términos de empleo, la ministra Báñez no ha podido ser más completa en su presentación. Comparando este mes con el mismo mes del año pasado, tenemos 250.000 de parados menos. Es verdad que el volumen de parados es muy alto y, por tanto, hablamos solo de un 5% de reducción, pero es un cambio de tendencia que debería estar llamado a mantenerse. ¿Qué más cosas deberían apuntalar nuestra confianza en que este futuro que tenemos por delante es mejor? Pues el comportamiento de la exportación, resistente como ninguna de las variables económicas en las que nos podemos fijar. Y este comportamiento no es importante solo porque crezcan,
sino por la calidad de ese crecimiento, porque la exportación ha variado mucho y para bien en su composición y en su diversificación geográfica. Ahora, cuando las cosas no van bien en el área del euro, somos capaces de exportar a otros países fuera del área del euro, cosa que en el pasado no ocurría con tanta facilidad. Y, en segundo lugar, porque esta mejora de la exportación se ha basado también en una mejoría notable de la competitividad-precio, sobre todo porque hemos logrado ser más productivos, pero además por la moderación salarial, punto que ha enfatizado también la ministra de Empleo y Seguridad Social. Elemento clave en la moderación de los costes laborales unitarios de nuestro país ha sido, sin duda, la reforma laboral, hasta tal punto de que, según análisis de los mejores expertos que existen, que son aquellos que conozco y tengo más cerca, que son los pertenecientes al Servicio de Estudios de BBVA, si la reforma laboral se hubiera introducido en 2008, en lugar del momento en el que se introdujo, seguramente habríamos salvado 1 millón de empleos. Es una lástima, pero más vale tarde que nunca. Y esta reforma es una reforma en la que hay que profundizar. Cabe esperar, por tanto, de cara al futuro, que este impulso exportador se mantenga durante bastante tiempo, porque nuestra exportación se ha hecho más resistente, más diversificada y basada más en mejoras de productividad y reducciones de coste laboral unitario. Hemos aprendido también a que los consumidores españoles y nuestra sociedad está sustituyendo importaciones, y no porque el Gobierno interfiera y sea proteccionista, sino porque al habernos hecho más competitivos, aquello que producimos dentro ya compite bien con las importaciones de fuera. En el pasado era muy normal que cuando la economía empezaba a ir mejor, las importaciones empezaban a tirar muy fuerte y reaparecía el déficit exterior. Esto probablemente esta vez no ocurra, porque hemos ganado, los productores, nuestras empresas han ganado tal competitividad que ahora compiten con ventaja, en general, con las importaciones alternativas. Así que buenas noticias en el frente exportador, buenas noticias en la importación. Nuestros consumidores se han hecho más sensibles al precio, lo que quiere decir que si continuamos manteniendo la competitividad, tenemos una garantía de que buena parte de la producción que se consuma será más doméstica y menos importada. En el frente financiero, y esto es muy importante tenerlo claro porque está ocurriendo y no es fácil de explicar, el crédito nuevo está empezando a resurgir. Claro, cuando ustedes leen la prensa y ven o escuchan al Banco de España decir el crédito total de la economía española está cayendo y tiene que seguir cayendo y probablemente lo va a hacer hasta 2015, ustedes se preguntarán qué está diciendo este señor aquí. Pues miren, lo que estoy diciendo es lo siguiente, estamos muy endeudados. El sector privado de este país tiene una deuda con los bancos del 130% del PIB y tiene una deuda total respecto de todos los sectores del doble, del 260 al 270% del PIB. Y esto no es algo que nos permita tener confianza en el futuro, porque cuando los mercados financieros empiecen a agitar, lo pueden pagar quienes tienen más deuda. Así que la deuda total tiene que seguir bajando. Pero la deuda total es la diferencia entre las amortizaciones de préstamos y el crédito nuevo. Y el crédito nuevo está empezando a crecer. El año pasado, diciembre sobre diciembre, el crédito nuevo a empresas creció para el conjunto de la economía española un 7%. Y a pymes, es decir, los créditos de menos de 1 millón de euros crecieron un 10% diciembre sobre diciembre y al consumo cifras superiores al 30%. Esto es importante porque históricamente los flujos nuevos de crédito se han correlacionado muy bien con el comportamiento del consumo y el comportamiento de la inversión. Así que un tercer elemento que debería apuntar a la confianza es que ya el crédito nuevo está creciendo. Bien, es cierto que desde niveles muy bajos, pero de nuevo, este rasgo es un heraldo de la recuperación que viene. Y junto al comportamiento del crédito hay que reconocer también que nuestros socios europeos se han mostrado más comprensivos con la necesidad de acomodar el ritmo de reducción del déficit, al que se refería el presidente Calderón también en su país, a aquel que es compatible con la recuperación de la economía española. Yo creo que en contrapartida, nosotros, como país, deberíamos ofrecer compromisos plenamente creíbles a nuestros socios comunitarios, de manera que, si hemos dicho que este año es el 5,8, seamos capaces de llevar el déficit ahí, no solo por el compromiso y por cumplir las promesas, que ya de por sí es un valor en cualquier lugar del mundo avanzado, sino porque además, en la medida en la que no reduzcamos el déficit, seguiremos acumulando deuda pública frente al exterior. Y en otros países socios de Europa, como por ejemplo Italia o Bélgica, podemos mirarnos y ver las dificultades que han sufrido simplemente para mantener ese volumen y que no se les disparase.
Todo esto ha ayudado a mejorar la posición financiera del sector privado. Todo esto explica que ya no necesitemos pedir préstamo al resto del mundo, sino que al contrario, podamos prestar porque estamos generando un superávit. Lo hicimos el año pasado y lo vamos a volver a hacer este año más cerca del 2% que del 1%. Y la posición financiera de las familias está mejorando también. Ha mejorado en los últimos 3 años en torno a un 25%. Y esto son buenas noticias porque ayuda a profundizar en la reducción del endeudamiento externo al que nos enfrentamos hoy. Bueno, dicho todo esto, que son noticias positivas y que nos ponen en una inercia de salida, también hay que reconocer que la reducción de los desequilibrios de nuestra economía sigue siendo un desafío de enormes proporciones y por eso la complacencia hoy no tiene lugar. Primero porque nuestra tasa de paro sigue siendo una de las más altas del mundo, 26%. Pese a los datos de hoy, seguimos estando en un lugar que no nos corresponde. En segundo lugar, porque el endeudamiento del sector privado, como he dicho hace un momento, sigue siendo muy alto en comparación internacional, 260% del PIB frente al 207% en el conjunto del área del euro. Y en tercer lugar, porque nuestro déficit público sigue siendo elevado y es probable que la deuda se estabilice en torno al 100% del PIB si hacemos todos los esfuerzos. Y esto es una medida del reto que tenemos por delante. Recordemos que veníamos de una deuda pública inferior al 40% del PIB cuando empezó la crisis. Es decir, hemos multiplicado por 2,5 la deuda pública que tenemos que mantener. Entonces, ante todo esto, pues es evidente que el esfuerzo que tenemos que hacer es de una gran ambición y por eso el lema de la excelencia aquí es fundamental. Fíjense, Estados Unidos seguramente este año recuperará el nivel de empleo que tenía al empezar la crisis. ¡Qué envidia! Porque el área del euro seguramente lo haga dentro de 3. Fíjense qué cálculo más sencillo. Si España creciese un 2% en los próximos 15 años, le llevaría otros tantos recuperar el nivel de empleo que tenía al comenzar la crisis. Este año Estados Unidos, en 3 la Unión Económica y Monetaria, en 14-15 la economía española, si las cosas siguen su tendencia. Evidentemente esto es inaceptable. Socialmente es inaceptable y la única salida de esta proyección es continuar el esfuerzo de reformas a nivel nacional, pese a la economía política, frente a la que debemos prevenir a nuestras autoridades. Se ha conseguido mucho, pero es tanto o más lo que nos queda por conseguir. Y estas reformas, que son muchas, deberían realizarse en el ámbito tanto nacional, España, como comunitario. Déjame referirme solo a 5 y de manera muy telegráfica en el ámbito nacional. Para empezar, necesitamos un sistema impositivo que sea más eficiente, más transparente y más coherente con el crecimiento económico. Tenemos sobre la mesa de nuestro ministro de Hacienda un informe elaborado por una comisión de expertos del máximo nivel, donde se hacen propuestas para emprender este camino. Qué duda cabe que la economía política es importante aquí. Así que déjenme referirme a una que quizás sea la última que los responsables políticos quieren ver sobre su mesa. Sabemos que España tiene uno de los ratios de cotizaciones sociales más altos del mundo desarrollado y al mismo tiempo que queda margen todavía que recorrer en el ámbito de la imposición indirecta. Y también sabemos que las cotizaciones sociales no son precisamente amigas del empleo. A cualquiera se le ocurre esto que se llama devaluación interna. Bajemos un poco las cotizaciones sociales y recuperemos la recaudación que se pierde, elevando la imposición, no solo el IVA, sino imposición medioambiental, la imposición sobre los vicios, tabaco, alcoholes, etcétera, etcétera. El resultado de todo esto es abaratar los costes del factor trabajo y, por lo tanto, generar más empleo. Según cálculos de los mismos expertos a los que antes me he referido, una rebaja de 3 puntos o 3,5 puntos en las cotizaciones sociales financiadas con una elevación de 2 puntos porcentuales en la imposición indirecta aumentaría nuestro PIB en casi un 1% y el empleo en 200.000 personas. Yo creo que es algo que merece la pena plantearse. No es más que cambiar la composición de la factura impositiva y no aumentar la presión total. En cuanto a nuestro impuesto sobre la renta, pues todos tenemos una opinión creo que bastante clara y definida. Los tipos marginales y medios del impuesto subieron por razón de la crisis, pero tienen unos efectos negativos que son visibles y deberían acomodarse a aquello que es coherente con el empleo,
coherente con el ahorro, coherente con la toma de riesgos. ¿Y cómo se puede conseguir cuadrar el círculo sin perder recaudación? Yéndonos al capítulo de deducciones, reducciones y tratamientos especiales. Y lo mismo se aplica al impuesto sobre sociedades, donde la propuesta de acercar al tipo impositivo al 20%, desde el nivel que tiene ahora, solo se podría conseguir revisando deducciones y tratamientos especiales. Un segundo tipo de reformas tiene que ver con la reforma laboral. Ha sido muy exitosa y muy mencionada a nivel internacional, con toda la razón, pero hay un hecho cierto que machaconamente se repite mes tras mes. España sigue teniendo el porcentaje de contratos temporales más alto de Europa. Entonces, algo en la reforma no es que falle, pero debe ser completado, porque si no logramos convencer a una empresa de que ofrezca contratos permanentes, cuando es sabido que un empleado permanente en promedio es un 15% más productivo que un empleado temporal, por muchas razones, algo estará fallando en los incentivos al contrato permanente. Hemos de ambicionar tener tasas de contrato permanente en línea con nuestros socios europeos si queremos ser más productivos. Así que esta reforma laboral es una reforma que merece profundización y reflexión, sin perjuicio de reconocer que, por ejemplo, la tarifa plana a la seguridad social es una medida muy positiva y que puede dar lugar a una creación neta de empleos de 100.000 personas, lo cual es digno de saludar. Tercera reforma que yo creo que se puede mencionar, insisto, entre unas pocas, quizás las más prioritarias, tiene que ver con la formación de los parados y la educación en general. Porque nuestra fuerza de trabajo está compuesta por un colectivo que en un tercio no ha acabado la educación secundaria, 2/3 no tienen educación universitaria y donde un 50% de los parados proceden del sector de la construcción. Y este es el reto al que tiene que hacer frente nuestras políticas activas y nuestro sistema educativo en general. Bien implementadas, la formación dual y la participación de las empresas privadas en formación pueden contribuir enormemente. Son iniciativas que están en marcha en las que no puede haber retraso de ningún tipo, dada la magnitud del problema. Cuarta reforma que creo que tiene interés, y es muy importante porque ha aparecido en todos los comentarios anteriores, pero de manera seguramente aislada o impresionista, tiene que ver con el tamaño de nuestra empresa. Yo creo que debemos de adquirir plena conciencia de lo siguiente. Las empresas muy pequeñas tienen razón de ser, especialmente en ciertos sectores. Hace años se decía, lo pequeño es bonito, small is beautiful. Sí, es verdad. Pero también sabemos que cuando una empresa es muy pequeña tiene prácticamente imposible acceder a un flujo constante de financiación. Tiene imposible hacer I+D+I. Tiene muy limitadas las posibilidades de acceder a redes de exportación. ¿Cómo mandamos a comerciales cuando la plantilla tiene 10 personas? Entonces, el crecimiento de la productividad y el mantenimiento de nuestra cuota de exportación, o ganarla, requiere que nuestras autoridades reflexionen sobre qué obstáculos existen para que nuestra empresa pequeña y mediana gane tamaño. Porque ganando tamaño, ganará productividad, ganará acceso a fuentes diversificadas de financiación, podrá hacer I+D+I y llegar a ser excelente, por tanto, y podrá acceder a mercados internacionales de exportación. Hay normas laborales, hay normas fiscales y normas de otro tipo que se interponen en el camino de la empresa cuando quiere crecer. Y hay mucha empresa que resulta disuadida de adoptar un tamaño mayor, que sería bueno para la economía española, cuando se enfrenta a normas fiscales, laborales y de otro tipo que se lo dificultan. Si España tuviera la misma composición que Alemania tiene por tamaño de las empresas, la productividad agregada de la economía española sería un 15% mayor. Así de claro. Simplemente recomponiendo los tamaños, no aumentando el tamaño de la economía. Y finalmente en el sector financiero, y sería la última a la que me referiría, aquí es donde se ha avanzado seguramente más, pero todavía queda una porción importante del sistema financiero, básicamente cajas de ahorros en manos del sector público, por imperativo de la estabilidad financiera, y esta reforma solo podrá considerarse cerrada cuando estas cajas vuelvan de una manera o de otra al sector privado con las mínimas pérdidas para los contribuyentes que han contribuido a financiarlas. Y junto a las medidas que deben adoptar nuestras autoridades, y aquí voy a ser muy breve, la Unión Europea tiene que actuar. Pero no hablemos de la Unión Europea cuando hablamos de esto en términos de ellos y nosotros. Nosotros somos parte de ese equipo. No debemos esperar a lo que las autoridades europeas hagan. Tenemos que estar en ese equipo que juega para que las cosas ocurran, como estamos haciendo hoy. Hoy la iniciativa de nuestros socios europeos más importante es la creación de la unión bancaria. Y créanme si les digo, un poco también por experiencia, que
pese a estos titulares de prensa donde a veces se reprocha a tal o cual ministro o miembro del Eurogrupo que se retrasen las decisiones que se toman o hay que ver qué cicateros son unos u otros países, el ritmo de avance hacia la unión bancaria es de tal dimensión que si lo ponemos en contexto histórico da vértigo. No hace 2 años todavía nadie hablaba de unión bancaria. La unión bancaria se empieza a hablar en junio de 2012, que es la fecha en la que los jefes de Estado y de Gobierno deciden que no existe una unión monetaria plena hasta que no haya una unión bancaria, a la que se le pueda llamar tal. Y solo entonces, un mes después, el Banco Central Europeo dice, si estáis comprometidos con salvar el euro y con crear un euro nuevo en realidad, el euro 2.0, el euro con unión bancaria, entonces yo voy a jugar y voy a hacer lo que sea necesario para garantizar su estabilidad. Y es cuando el BCE aprueba esas medidas de las que hemos vivido, en el sentido de un entorno estable, durante esos 2 años. Pues bien, tenemos que seguir jugando en ese equipo que hace lo posible porque esa unión bancaria llegue deprisa, porque de ella depende básicamente que las condiciones del crédito respondan exclusivamente al tipo de negocio que proponemos a una entidad y no al país en el que esta entidad está situada. No tiene sentido que una pyme que hace lo mismo en Alemania obtenga créditos al 2 y en España los obtenga al 5. Y esto es algo que debe de desaparecer, debe dejar de ser una realidad en una unión bancaria. ¿Cómo se consigue esto? Es muy complicado. Un reglamento único, lo tenemos ya. Un supervisor único, el Banco Central Europeo, que está examinando ya a todas las entidades para ver si sus cuentas están en orden antes de asumir responsabilidad. Un fondo único de resolución, que se aprobó hace muy pocos días y que tiene unos rasgos en los que no cabía ni siquiera soñar hace 2 meses. Dentro de 2 años, el 60% del fondo de resolución estará mutualizado, es decir, será un seguro mutuo que los bancos europeos hacen entre sí para hacer frente a crisis bancarias. Y nos quedaría, ya veremos qué decía el Parlamento Europeo, pensar en un mecanismo centralizado de garantía de los depósitos. Si la Unión Europea sigue avanzando por este camino y al mismo tiempo manteniendo el mercado interior, reduciendo la fragmentación del espacio europeo, pensando en que la credibilidad, a fin de cuentas, de una unión monetaria y bancaria requiere un respaldo público, no para que el sector público financie, sino como garantía última. Y esto es hablar de unión fiscal, y a lo mejor de euroletras o de un fondo de redención. Cuando todo esto ocurra, y aquí deberíamos ser jugadores en punta, en este equipo europeo del que somos parte, y por eso no digamos ellos y nosotros, somos nosotros quienes hacemos Europa, si esto, insisto, sigue su ritmo, veremos cómo la fragmentación financiera empieza a desaparecer y ese entorno que es en el que nos movemos y del que dependemos tanto, que es el entorno de la unión monetaria, nos ayudará a afianzar nuestra recuperación y hacer que esos periodos que deben transcurrir hasta que recuperemos el nivel de empleo de antes de la crisis se acorten de manera sustancial. Europa sabemos que no se pensó como algo que se podía establecer de una vez. Por desgracia, y esto es un sentido trágico de la vida, Europa avanza a crisis, a golpe de crisis, a golpe de angustia, pero avanza y siempre en la misma dirección. Creo que estamos en un proceso ahora mismo que debería suscitar ilusión, pero también muy exigente por parte de nuestras autoridades europeas y para las españolas también. Así que déjenme terminar diciendo que ya vemos la luz al final del túnel, no es un espejismo, no es un reflejo artificial, tiene fundamentos, es real, pero nos queda todavía bastante camino por recorrer. E insistir en esto, creo yo, insistiendo en esto, haremos un favor importante a nuestras autoridades que con tanto esfuerzo como han puesto, en ocasiones tienden a verse confortadas por las cifras que ven. Seguro que en todo esto hay razón, pero el futuro que nos espera es al menos tan exigente como el camino que hemos recorrido. Muchas gracias.